bueno, uno de los protagonistas en este largo camino, y seguramente uno de los más importantes, es el exsecretario del Trabajo, que pues conoce del tema, y actualmente senador por el PAN, Javier Lozano, a quien tengo el gusto de saludar aquí en el estudio de Efecto TV. Senador, ¿cómo estás, Pedro? El placer de estar contigo. Placer todo mío. ¿Cómo te va? Bien, muy bien, senador. Pues aquí un tema que ahorita yo creo que mucha gente no acaba de entender lo que está pasando alrededor de la reforma laboral. Hay voces, por ejemplo, estaba escuchando a Manuel Bartlett, que me encanta que cada vez que habla de izquierda, un niño en África es devorado por una boa. Pero se habla de que ha sido el peor atropello a los trabajadores. Esa es una voz que es la voz de la izquierda. Después tenemos las otras voces que hablan de un avance. Y tenemos otras voces que hablan de un avance significativo. ¿Quién se beneficia y quién se perjudica de esta reforma laboral? Mira, yo creo que los beneficios son para todo el mundo. Para los que tienen trabajo, pero también para los que están buscando trabajo y no lo encuentran. Para grupos vulnerables, y déjame incluir aquí a las mujeres, porque el trato que reciben en los centros de trabajo no necesariamente es el idóneo. Para personas con discapacidad, para jornaleros agrícolas, para personal doméstico, en fin. También para la justicia laboral en las juntas de conciliación y arbitraje. Para la seguridad y higiene de los trabajadores, sobre todo en aquellas empresas o industrias de más alto riesgo. Para la vida interna de los sindicatos en aras de darle más democracia, rendición de cuentas y transparencia a los trabajadores sobre lo que están haciendo con su dinero, con sus cuotas sindicales. En general lo que se busca, y lo que creo que va a lograr la reforma laboral, sinceramente lo creo, es que con estas nuevas modalidades de contratación haya más gente que consiga un empleo en la economía formal. ¿Y por qué es importante tener el empleo en la economía formal? Porque ello viene aparejado con salario, prestaciones y seguro social para él y para su familia. Claro. ¿No? Mayor productividad, y que si incrementas la productividad generas más riqueza, entonces puede mejorar el salario o el ingreso de los trabajadores según el valor agregado de cada quien para su propia empresa. Y en general podemos decir que el concepto, este concepto ya internacionalmente reconocido de trabajo decente, pues está totalmente alejado de nuestra legislación, porque es una ley que lleva 42 años de vida sin ningún cambio de fondo. Sí, claro. Entonces, competitividad, productividad y trabajo decente son los tres grandes ejes rectores que fueron los que guiaron estas labores hasta llegar al momento en que estamos. Siempre una reforma de esta naturaleza es perfectible, seguramente conforme vaya avanzando el asunto, veremos dónde tenemos que hacer algunos ajustes, pero yo no tengo ninguna duda en afirmar que aquí no hay perdedores. Bueno, sí hay perdedores. Hay perdedores en aquellos sindicatos o empresarios abusivos que se estaban sirviendo, claro, se están sirviendo de una opacidad para cometer abusos y excesos. Entonces, esos iban a perder, pero yo creo que ya llegó el momento que tengamos un mercado laboral más eficiente y con un trato muchísimo más digno para los trabajadores. Hablando de este tema de la economía informal, o sea, hoy en día vemos que la economía informal en nuestro país ha crecido. Cada vez tenemos más y sin embargo hay un sector beneficiado de esta economía informal. Esta economía informal es la que protesta, es la que se va a la Cámara de Senadores y se sienta afuera, los famosos sentones, que no abona nada a una democracia. Ahora, hubo una alianza, una posible alianza que se platicó con el PRD. Ahorita voces del PRD hablan del PAN como traidores, como vendidos, como etcétera, etcétera. ¿Qué le puedes decir tú a la gente, no al PRD, a la gente que te está viendo ahorita en casa, decir, a ver, ¿por qué pasó? ¿Por qué se quitó esa alianza? No, mira, a ver, entendamos que ningún partido político por sí mismo tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras del Congreso. ¿Qué te quiere decir esto? Que necesariamente tienes que sumar fuerzas entre partidos políticos para que las cosas ocurran. ¿Qué hizo Acción Nacional? ¿Qué hizo el PAN? El PAN era el único partido que quería reforma laboral, más transparencia y democracia sindical. El PRI quería solo la reforma laboral. Y el PRD no quería la reforma laboral, pero sí transparencia y democracia sindical. Lo que nosotros hicimos fue un juego de sumar fuerzas según lo que estuviéramos tratando. Y en una sola sesión, en el Senado, logramos sacar con el PAN adelante el aspecto o el apartado del contenido económico de la reforma laboral. Y con el PRD, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, logramos hacer mayoría para sacar adelante democracia y transparencia sindical. Entonces, cuando llega a la Cámara de Diputados, pues revisan lo que nosotros les enviamos, que fueron 8 artículos, coinciden en 4, modifican 2 y desechan 2.
Bueno, ninguna cámara prevalece sobre la otra. Sí. Así es la democracia. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, ya pasamos los 4 junto con el resto de la reforma para publicación con el presidente. De estos 2 que modificaron, vimos que las modificaciones no eran de tanto fondo. Ya de la redacción, yo decía ayer en un tuit, digo, estos que redactaron y que revisaron el artículo 371 seguramente no van a ser candidatos al Premio Nobel de Literatura, pues ya ¿no? ves que luego lo sacan de Wikipedia. No, pero último, bueno. yo creo que lo más importante es que la gente que nos está viendo, porque siempre tratamos de dar esta información lo más clara que sea posible, porque luego empezamos con tecnicismos y la gente no los, o sea, sinceramente luego hay veces que uno ni los entiende. Sí. El asunto de la transparencia sindical fue súper álgido, fue uno de los momentos más difíciles. Claro. La gente tiene la idea de que hoy en día tenemos todavía sindicatos malos, llenos de poder, abusivos. ¿Hubo un avance claro en el asunto de los sindicatos? Sí, básicamente es lo siguiente, te voy a decir. Transparencia. Va a haber máxima publicidad en contratos colectivos, reglamentos interiores de los sindicatos y los registros sindicales en las autoridades que tienen las autoridades del trabajo, tanto a nivel local como a nivel federal, para estar a la vista de todo el mundo. Segundo, en democracia sindical. Para elegir a líderes sindicales, necesariamente tendrá que ser voto libre y secreto. Necesariamente, sea en votación directa, un gran avance. Y en cuanto a rendición de cuentas, cada 6 meses, las directivas de los sindicatos tendrán que informar de lo que están haciendo con las cuotas sindicales de los trabajadores a todo mundo, y cualquier trabajador en cualquier momento puede pedir una información puntual a su líder sindical. Y si no la da, interviene la Junta de Conciliación y Arbitraje, lo obliga, lo castiga, lo sanciona. Ahora, lo que quedó aparte fue el 388 bis y el 390, que no quiso la Cámara de Diputados, son los contratos pero que colectivos. ayer nosotros rescatamos esa parte otra vez con el PRD, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano. Es decir, la alianza ahí sigue. Ahí está. Y ayer lo volvimos a demostrar. Ahí está. Esos 2 artículos no son parte de la reforma porque no los aprobó la Cámara de Diputados, pero ayer los rescatamos, se los aventamos de vuelta a la Cámara de Diputados, y el resto de la reforma laboral es la que se va a publicación con el presidente. Pero qué interesante es ver que en la política es un juego de ajedrez. ¿Sí? Uno tiene que mover una ficha y saber qué va a ser el contrincante o el de al lado o lo que sea. Entonces, se me hace que esta postura que está agarrando el Partido de Acción Nacional, a mí se me hace muy, muy correcta, porque están pues jugando la balanza a los 2 lados. Así es. Apoyando el bien de México, ¿no? Estamos apoyando y vamos a seguir apoyando próximamente al presidente Peña Nieto en las reformas estructurales. Sí, pero con el bloque de izquierda lograremos también ser un dique ante posibles excesos, abusos o errores que provengan también de iniciativas. Ser oposición no es decirle no a todo. Claro que ¿Estás de no. acuerdo? Ojalá el presidente Calderón hubiera tenido una legislatura como la que va a tener Peña Nieto. Me da gusto. Muchas gracias, senador. Muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Y yo creo que, pues más claro ni el agua.